Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este espacio especial de Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Y vamos a tocar un tema que sin duda está moviendo toda la mesa y todo el tema deportivo del fútbol venezolano. Me acompañan Eduardo Anzola, Nicolás Trincado, quienes habla David Rodríguez, y vamos a hablar del fútbol venezolano, porque no deja de ser polémica todo lo que se está dando alrededor. La FIFA envió un comunicado y la FUTB emitió otro, que sin duda pareciera que hay todavía más incógnitas que respuestas y dudas con respecto a lo que puede ser el reinicio de la actividad futbolística en Venezuela. Y por ahí hay que hablarlo y ser muy responsables, pero hay que decirlo, que pudiéramos estar ante una sanción que sería bastante lamentable para nuestro fútbol. Eduardo, Nico, les doy la bienvenida. Nico, empiezo contigo. ¿Qué te parece todo lo que se está gestando alrededor de la Federación Venezolana de Fútbol? Bueno, David, primero que todo, un gusto saludarte a ti y a Eduardo y a toda la audiencia que está ahora en Encuadre Deportivo. Bueno, esto no sé, de verdad que es difícil sin tener todos los argumentos a la mano cómo analizarlo, pero sobre todo lo vemos con mucha preocupación. Lo vemos con preocupación porque, bueno, pensábamos que estaban llegando a un posible acuerdo tanto la Federación como la Liga Fútbol, y ahora vemos que le llega un comunicado a la FIFA y nos hacemos muchas preguntas, o sea, nos hacemos muchas preguntas que incluso nos ha costado darle respuesta. Por ejemplo, si en el 2007 la Liga de Fútbol Profesional comenzó a trabajar con la Federación, ¿cómo es posible que pasado 3 años se diga que no tiene ninguna injerencia con los campeonatos o que no está inscrita formalmente? Es difícil de entender toda esta situación compleja. También es muy difícil entender la posición que ha asumido la Liga de Fútbol con respecto a todo este tema. Parece que quieren evitar males mayores, porque cuando uno revisa entre líneas ese comunicado, se da cuenta en el último párrafo que habla de la injerencia que puede generar al estar en el fuero común o ir a las autoridades, lo que puede generarle, incluso se habla de una sanción en primer grado, que no es otra cosa que una suspensión. Vamos a seguir tratando este tema, por supuesto, y darle la bienvenida a Eduardo Anzola y escuchar también su opinión. Hola Nico y hola a todo el público que nos está viendo, obviamente que ha estado con nosotros en capítulos anteriores como lo hablábamos. Es extraño porque bueno, ya lo habíamos tocado, Nico, tú mismo nos lo trajiste en un capítulo pasado que tuvimos acá en YouTube, donde estuvimos hablando de cómo podía darse una posible injerencia de la FIFA y que bueno, y que llevaba a una posible penalización que ahora con ese comunicado que emitieron y que en días pasados se estuvo dando al mundo, se vio que, bueno, Venezuela corre el riesgo de que si hay una mayor injerencia del ente como es la FIFA, puede ser que tengamos una suspensión, bueno, que sería una locura para nuestro fútbol y qué podría pasar con eliminatorias, mundial, todo. Así que me parece algo, como lo estamos hablando, que es sumamente extraño y que lo hemos visto en capítulos también pasados, nos lo han dicho los periodistas que hemos tenido aquí, a Carlos Domínguez, la misma María Cristina Santoro y Fernando Petrocelli estuvieron hablando con nosotros de esto y decían que es muy raro que los egos y las peleas que han tenido tanto federación como liga nos lleven a esta posible suspensión. Así es, y tendríamos que irnos, disculpa que te interrumpa un segundo, Claro. David, tendríamos que irnos a una historia reciente, que es la salida del profesor Laureano González de la Federación Venezolana de Fútbol. Él era el presidente y bueno, sin ningún tipo de votación ni elección, alegando motivos de salud, motivos personales y de salud, dejó la Federación Venezolana de Fútbol. Asumió Jesús Bernardinelli, quien era parte del directorio del grupo de 10 directores que formaban parte antes en la Federación Venezolana de Fútbol, y es allí donde viene el punto de quiebre. O sea, supuestamente ese acuerdo con Fútbol lo firmó Laureano González, lo aprobó, se jugaron incluso campeonatos bajo esa figura,
Y ahora, con ese quiebre que hay, con la llegada de Bernardinelli a la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol, es cuando se habla de todo este tema. Esconderlo, de alguna manera, a mí no me parece legal o roza en la ilegalidad el hecho de que el presidente del Instituto Nacional de Deportes, un ente gubernamental, esté formando parte del directorio y a la vez ejerza su cargo como director del Instituto Nacional de Deportes. A mí me parece que eso es algo que ya raya en la ilegalidad. Yo, Nico, Ahora, pero a ver, y lo hemos conversado fuera de estos espacios, ¿cómo es posible que esa situación no llegue hasta la FIFA? Porque no es una cuestión oculta, no es que tú me estás revelando aquí algo que nadie sabe o que no hay forma de no, saber, porque es notorio, o sea, está en el directorio y está como el ministro no se esconde, no tiene otro nombre en su despacho, ¿no? Funciona y da a entender ¿cómo pasa esto? O sea, ¿cómo en la FIFA nadie dice, oye, pero esto no debería ser así? sí, Sí, claro, claro. es otra de las grandes preguntas que nos estamos haciendo nosotros también. Porque, o sea, yo no sé si raya en lo ilegal, pero el significado que tiene evidentemente no es el lógico para el fútbol. El fútbol está creado y la Federación Internacional de Fútbol acepta la gente que esté en el ambiente del fútbol y de hecho las asociaciones, los directores, así son creados. De hecho, la carta es muy contundente. La carta, perdón, dice, tienen que ser los entes vinculados directamente al fútbol, lo que deja mucha suspicacia en las decisiones que puede tomar el presidente del Instituto Nacional de Deporte en temas que tienen que ver eminentemente con el fútbol. Entonces, bueno, ahí están abiertas una serie de dudas. Nosotros indudablemente apostamos a que ocurra lo mejor, sobre todo porque estamos a las puertas en octubre de unas eliminatorias que quizás sean las más importantes que históricamente hayamos disputado por la selección y el grupo de jugadores que se va a llevar. Y también nos gustaría conocer más detalles, los vamos a estar indagando para ustedes, sobre qué realmente es lo que terminó pensando la Liga de Fútbol, FUTB, para retirarse de esa manera, sin ir un poco más allá en detalles de todo ese enfrentamiento que han tenido en los últimos meses. Nico, pero también porque es importante y creo que no lo hemos tocado. Tal vez hay mucha gente porque uno revisa los medios en Venezuela y no se toca estos temas. De No, hecho, yo revisé temprano en la mañana el diario Líder, el diario Meridiano, sus portales web, que es lo que puedo chequear desde acá, además de otros, y era casi escasa o nula la información que había y el análisis que se hace al respecto de los comunicados que dio la FIFA y que luego saca la FUTB. sí, Entonces, a mí lo me mismo ocurrió gustaría, conmigo. Lo mismo claro, ocurrió conmigo. Busqué y busqué información y bueno, ya entonces por eso sabemos. te pido a ti, que a toda la gente que va a estar viendo este video, explícale qué pasa, bueno, recostándonos un poco de tu experiencia y de todo el manejo que has tenido en el fútbol y en el mundo periodístico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se debe inmiscuir el tema gubernamental o por qué la FIFA es tan celosa de su tema y por qué tienen que ser los entes afiliados a la FIFA los que tienen que resolver los temas futbolísticos? Explícale un poco a la gente por qué es así y cuáles pudieran ser las posibles consecuencias como antecedentes que tenemos. Bueno, realmente una gran pregunta esa. La FIFA tiene sus leyes, o sea, como dijéramos en criollo, se despachan y pueden darse el vuelto a la vez. O sea, la FIFA funciona como un organismo donde sus leyes internas son las que deciden cualquier tipo de situación que se genere con sus 205 o 206 asociados que entiendo tienen en todo el mundo. ¿Qué ocurre? Si tú quieres dirimir un problema de fútbol con el fuero común o con las leyes, enseguida vas a recibir de parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado una sanción. Nos referimos a este tema. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, sencillamente, si la Federación Venezolana de Fútbol alega que la FUTB no es parte o no es un ente adscrito a ellos para regular el campeonato local, sencillamente está ilegal.
Es por eso que llega una carta de advertencia. Afortunadamente es de advertencia, pero puede ir a mayores y generar una sanción de grado 1 que pudiera sencillamente ser una suspensión por 1 o 2 años de cualquier tipo de categoría o actividad que se realice en el país. Para poner un ejemplo, en el año 2004, Rafael Esquivel quería reelegirse a la Federación Venezolana de Fútbol. Hubo todo un proceso de elecciones, otros contrincantes lo declararon fraudulento. ¿Y qué ocurrió? Bueno, llegó al Tribunal Supremo de Justicia. Imagínense ustedes, estuvimos siendo parte del periodismo deportivo varios días en el Tribunal Supremo de Justicia dirimiendo ese caso. ¿Qué ocurrió? En la tercera sesión, si no recuerdo mal, fue Rafael Esquivel a la Federación Venezolana de Fútbol, y estando reunidos recibió una llamada de Joseph Blatter donde se le advertía que si el Tribunal Supremo de Justicia seguía interviniendo y definiendo en los asuntos del fútbol, Venezuela estaba suspendida. Joseph Blatter, que en ese momento era presidente de la FIFA, sí, y sencillamente levantando el teléfono hizo esa advertencia que, bueno, terminó con todos los argumentos de tribunales de justicia, de todo lo que tiene que ver con Venezuela, cayó en ese momento porque la advertencia era clara. Ustedes siguen manejándolo en esa instancia y nosotros suspendemos a Venezuela de toda competencia internacional avalada por FIFA, que cuando hablamos de eso sencillamente es todo, porque cualquier campeonato, desde la categoría más pequeña hasta la profesional, es manejada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Entonces, para que ustedes tengan una idea, y revisando en detalle esa carta, en el último de los párrafos, también ellos comentaban de la injerencia, dejaban muy claro y pedían información a Venezuela de qué estaba ocurriendo para así no llevar eso a otra instancia que nos colocaría en una situación muy delicada. Nico, y una consulta, porque bueno, entendiendo, claro, ocurre todo esto, que en este caso, ¿cuál sería una posible solución que pueda tomar la federación, quienes están avalados por la FIFA, teniéndolo en este momento? ¿Cuál sería la solución? Y bueno, ¿y qué pasaría en el caso de que si la FUTB, siendo los equipos quienes también forman parte de esta misma FUTB, porque se supone que ellos están inscritos en la liga, ¿qué pasa si deciden hacer un boicot y no quieren jugar el campeonato o culminar un campeonato mientras no lo reconozcan a ellos como liga? Mira, Eduardo, David, amigos que nos están siguiendo, ya parece que no tienen ningún tipo de injerencia. O sea, yo creo que ellos con la carta sellaron su destino, porque si te das cuenta, en el texto hablan claramente que ellos siguen las directrices que imponga la Federación Venezolana de Fútbol. Claro, ese análisis lo estamos haciendo nosotros desde aquí. No se sabe qué tipo de presiones hubo de parte de la Federación Venezolana de Fútbol para que ese texto fuese manejado de esa manera. Entonces yo creo que la presión o lo que puede hacer ya es nulo. O sea, prácticamente nada lo que puede hacer la Liga Fútbol, porque asumen que es la federación quien tiene que tomar las decisiones y que ellos, al no estar adscritos, que es la pregunta que nosotros hacemos, ¿cómo si ya se han jugado campeonatos bajo la figura de la Fútbol, cómo ahora se maneja el tema de que no están adscritos y que pueden de alguna manera con la federación regular los torneos? Pero ahora, el tema parece cerrado. Si tú lees la comunicación de la FUTB, ellos hablan ahí de que hicieron las diligencias, de que hay un documento en el que ponen en la misma publicación, yo la vi en Instagram, donde, bueno, ellos hablan ahí y hay un documento firmado también. También pero el final, David, el final es contundente. El final habla de regirse y de alguna manera era lo que comentábamos nosotros extra micrófono de lo que estamos haciendo ahora. Es como dar su brazo a torcer. O sea, sencillamente nos regimos, lo entendemos, no sabemos bajo qué figura. O sea, si por no perjudicar un poco más allá a Venezuela en lo que puede ocurrir hacia adelante o porque realmente esa es la posición que ellos están tomando. Esa es una pregunta que seguirá en el ambiente y
habrá que indagar y habrá que buscar realmente qué ocurrió para que se manejara esa posibilidad drástica de alguna manera, ¿no? Dejando, bueno, ahí están ustedes, son ustedes los que deciden y nosotros estamos aquí al margen tomando en cuenta la comunicación y la amonestación que de alguna manera está enviando la Federación Internacional de Fútbol. Claro, lo que yo entiendo ahí es que para evitar males mayores, simplemente la FUTB dijo, doy un paso al costado, y que bueno, también explicarle, porque hay como un desconocimiento, y lo conversábamos, Sí. ¿cómo es posible que esto no salga en los medios? ¿Cómo es posible que no haya un análisis al respecto? Esto que está pasando en la Federación Venezolana de Fútbol y en el fútbol venezolano, trasládalo a cualquier otro ámbito, a cualquier otra liga de Sudamérica, Colombia, Chile, Argentina, y estaríamos hablando de un escándalo de proporciones inimaginables. O sea, estaríamos hablando de ellos, seguramente, hasta nosotros estaríamos hablando de ellos, pero me parece que el fútbol venezolano, entonces siento que el fútbol venezolano está como huérfano. No solo, también por el periodismo, ¿no? Porque no se analiza, no se toca, qué pasa, no se presiona también. ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Qué ocurre? Un ente que ahora nos enteramos que es más privado que cualquier otra cosa, estaba llevando la organización de un torneo y resulta que no está avalado por la FIFA, no está escrito a la federación tampoco. Entonces, no, y da mucho que pensar, te deja pistas como que había un acuerdo entre un presidente saliente de la Federación Venezolana de Fútbol y el que llega desconoce lo que se venía haciendo. Entonces te deja muchas dudas y como tú dices, es muy difícil a la distancia entender qué es realmente lo que está pasando porque hay pero que muy poca información. De hecho, le ha costado incluso hasta los grandes medios, compañeros periodistas que no están ahora en Venezuela, indagar, porque hemos estado buscando información y bueno, seguimos manejando hipótesis en base al conocimiento, a los años que uno ha tenido la oportunidad de ver y comparar y de tener la fortuna de haber estado en procesos como el que yo le comentaba en el año 2004, donde FIFA estuvo a un paso de dictar una medida que nos alejara por un par de años de toda competencia internacional. Afortunadamente, esto parece de alguna manera cesar, pero por momentos, no creo que lleve hasta ahora una dinámica diferente a la que pudimos revisar. Sin embargo, es delicada, sin embargo, no deja de ser delicada la situación del fútbol venezolano y que ya se tenga una noticia y un documento claro de que no hay acuerdo entre las partes. oye, Edu, te pregunto a ti y también a Nico, a los dos, empiezo, pero primero contigo, Edu, más allá de lo que está pasando y lo que sabemos, porque bueno, uno tiene sus sensaciones y tiene ese otro sentido, ¿no? De lo que pasa. Eh, ¿Te imaginan o se imaginan ustedes ese escenario en donde Venezuela pudiera ser sancionada y no tener la posibilidad de, con una de las mejores selecciones que tenemos en la historia, siquiera intentar clasificar a nuestro primer mundial? Es una cosa ilógica, David, y bueno, el de imaginarnos, creo que sí, porque estamos hablando de Venezuela, y ahí es el país donde todo pasa y donde todo ocurre, así que el de poderme imaginar que podría llegar a una posible sanción, sí lo creo, pero el decirte... Mira, David, sí, es muy grave lo que se está hablando, el tener una posible sanción, el poder estar eliminados cuando como tú lo dices, tenemos la mejor selección para las próximas eliminatorias, todo lo que se hizo para conseguir un técnico que nos llevara de cara a estas eliminatorias, nos pudiera guiar a este mundial, creo que sería el fiasco más grande en la historia del deporte y bueno, no sé, de la nación como tal, ¿cómo podríamos tildarlo? Sí, así es, Eduardo y David. Yo no quisiera para nada manejar ese panorama. Me parecería tremendo, ¿no? Sobre todo cuando después de un buen tiempo ya en el periodismo deportivo y afortunadamente ligado al fútbol venezolano específicamente, creo que no hay duda
en que es el mejor grupo y la mejor selección que históricamente por características. Así que sería realmente dramático un tema como este, porque las expectativas sin duda están dadas. Las expectativas de una posibilidad de acercarse a un quinto, a un cuarto lugar, no es para nada un misterio, y creo que no me gustaría realmente hacer hipótesis sobre un panorama como ese, porque sería verdaderamente oscuro, ¿no? Aparte de ya toda la situación que se está viviendo en el país, en lo político, en lo social, sumarle un ingrediente como este realmente sería catastrófico, porque sin duda alguna el deporte se ha convertido y es, y lo seguirá siendo, una panacea, lo que implica para los fanáticos, para el periodismo deportivo y para la ilusión que ha venido levantando un grupo como este. Así que ojalá y estemos ante una circunstancia que se detenga, que no pase de ser una advertencia. Y bueno, sin duda alguna la federación seguirá tomando la primera palabra en todo esto, seguirá manejando como debe ser todos los hilos del fútbol profesional en Venezuela, y no sé con quién terminará montando el espectáculo. Ya sabemos que no será precisamente con la FUTB. Sí, Nico. Bueno, y aprovechando esto, Nico, también el hablar que, bueno, se tiene, ahora se dio a conocer que hay unas fechas tentativas para el regreso de las copas y Sí. que creo que, bueno, los equipos, el que no puedan concentrarse bien, a pesar de que, bueno, no se ha reiniciado nuestro campeonato, bueno, como en en buen entorno, ninguno se ha reiniciado y bueno, no estaríamos como en un desnivel con respecto a otros campeonatos, pero sí, creo yo que el que pase todo esto también lleva a que la federación y todos los equipos estén concentrados en otras noticias que son extrafutbolísticas, que no tienen nada que ver con esto de que posiblemente en septiembre estemos viendo que vuelva la Copa Libertadores. Se habla de un 15 de septiembre y la Sudamericana estaría regresando para octubre. Entonces, Sí. tienen ya que empezar a pensar en eso y ver cómo van a afrontar de cara a los equipos de cada una de estas copas. Así es, Ciro, ya hubo un comunicado reciente, incluso de última hora esta tarde, de la Conmebol, diciendo que no septiembre, pero que sí octubre, manteniendo, en este caso te hablo de las eliminatorias, manteniendo las fechas que previamente se habían discutido, terminando todas las eliminatorias en enero del año 2022 y jugando un repechaje en junio. Así que es una buena noticia. Y la Conmebol también ha dejado a juicio de cada país la posibilidad de jugar con público o no. O sea, eso lo va a ir decidiendo cada país según la situación sanitaria y todo este tema de la pandemia que se vaya presentando. Ese fue un formato que revisamos, así que bueno, Venezuela sin duda alguna tendrá primer partido con Colombia y recibirá en segunda instancia a Paraguay en una sede que hasta cuando lo hablaban en marzo era la ciudad de Mérida. Eso se hablaba hoy con mucha fuerza y esperamos que sea ese el calendario que se siga manejando en cuanto al tema de las eliminatorias, y poco antes, como tú estabas diciendo, a mediados del mes de septiembre, con las competencias internacionales como Copa Libertadores y Suramericana, que yo creo que es el interés para Venezuela de reanudar el campeonato y poder llevar a estos equipos a estas competencias internacionales que le producen de alguna manera dinero en sus arcas y la posibilidad de cambiar algunas de sus fichas, movilizar jugadores en el continente y de tener el dinero para mantenerse, sobre todo en una época tan complicada como la que estamos viviendo. Sí, acotar que, bueno, según lo que se expresó desde FIFA y Conmebol, la Libertadores comenzaría el 15 de septiembre. Cierto. Y la Sudamericana iniciaría el 27 de octubre, un poco y más, un mes después. Ahora, todo esto es tentativo, y es tentativo porque y aquí hay que hablar del tema de la pandemia. Hoy por hoy el centro pandémico de este virus es Sudamérica, y de hecho hay países europeos que ya saliendo de este tema del confinamiento teniendo rebrotes. Entonces es difícil pensar que
Es difícil el panorama. Yo todavía soy un poco renuente con todo lo que me pesa. Gracias. Y creo que no sé si estamos para septiembre a punto, ¿no? Sí, Para bueno, ya, octubre, para octubre. sí, ya hablaron de un mes para octubre y de no ser octubre sí se complicaría un poco más las fechas, ¿no? Porque ya estamos de hecho metiéndonos en el año 2022, estamos llegando al año del Campeonato Mundial y estarían jugándose fechas en enero de 2022. Por eso yo creo que ya hay, como lo comentábamos en el programa de radio, yo creo que hay cierto interés en que se inicie de alguna manera porque estaríamos irrumpiendo en el año del Campeonato del Mundo, algo inédito, algo que nunca ha ocurrido, y que se permite este tipo de situaciones, porque como ustedes van a recordar, la Copa del Mundo es en 2022, pero es en Qatar, y por temas ambientales, de las características del país, no se va a jugar por primera vez en la historia en los meses de junio y julio, sino se va a jugar en noviembre. Eso de alguna manera los beneficia, pero aún así se le está acabando el tiempo por los meses que quedarían entre el final de la eliminatoria y el Campeonato del Mundo. De hecho, el repechaje ya quedaría en julio, estamos hablando de la mitad del año 2022. Así Claro. que bueno, Oye, David, un Nico, poco ya como... una pregunta que les tenía así, y aquí también jugando a, bueno, esto que nos contaba David, y que es verdad que nos dice de que, bueno, somos ahorita, estamos casi la mayoría de los países de Sudamérica confinados. ¿No creen ustedes que Conmebol podría tomar esa decisión y hablar con la FIFA y no sería tan descabellado quizás realizar los partidos de eliminatoria fuera del continente? O sea, llevarlos a la misma Europa o en alguna posibilidad así de realizarlo. Creo yo que son ahorita los campos No, más seguros que hay y los países más seguros. no, yo sí ahí no, Yo lo veo complejo. yo lo veo Lo complejo. veo complejo por lo que implica para Sudamérica la eliminatoria, ¿no? Además que, claro, Yo lo veo hablamos, bastante difícil. hemos Claro, pero reiterado. lo veo yo, hablamos de que, bueno, vendrían muchos jugadores desde Europa y creo yo que para la OMS sería como el mandar y traer jugadores acá de que se puedan contagiar, puede venir todo, o sea, es todo un equipo, es complicado también, porque después regresan a Yo Europa todos esos mantengo, jugadores. Eduardo, yo mantengo una tesis que no sé, podría darse. Ustedes porque son un poco más jóvenes, pero el formato de la eliminatoria hace algún tiempo se jugaba de manera distinta, o sea, se jugaban fechas con mucha más cercanía en el tiempo. Y eso es lo que creo que puede ocurrir. No hay permisos por el tema de la pandemia. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, que en vez de ver un partido entre Venezuela y Colombia en octubre y una fecha 3 días después, enfrentando a la selección de Paraguay, probablemente 15, 20 días o un mes después se realice la otra y de esa forma alcanzar los tiempos y permitir que ya en el año 2022 haya la pausa necesaria para todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo. Ese podría ser una manera, un organigrama distinto al que estamos viendo, porque Ay, de que, esa forma se jugaba con mucho menos tiempo de distancia entre una y otra fecha. Eso lo manejaba con David incluso hace algunos días y creo que podría asumirse sin problemas, porque fue un formato que se impuso de hace algún tiempo para acá, pero que al final no perjudicaría si se trata de mantener sobre todo ese gran espectáculo que implica lo de Qatar en el 2022. no, yo también soy partidario. Por último, por ahí se jugara en algún país y se hiciera una especie de torneito, como se hace con los sudamericanos, y para definir de repente con las selecciones menores, pero posible que mueva las eliminatorias a... No, no. Ese es complicado. Yo lo que sí veo es lo que les digo. Todavía Conmebol puede jugar con la fecha, porque juegas con la fecha en base a que, bueno, acorten los tiempos entre una y otra jornada eliminatoria, sencillamente. Y, bueno, los equipos y las selecciones tendrán que adaptarse a lo que dictamine el organismo, que en este caso es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero los movimientos fuera del continente los veo complicados, sobre todo por el tema logístico, muchas de las cosas que va a implicar y bueno, sería una pérdida lamentable también para el continente por lo que representa la eliminatoria
más disputada de todas las que hay en el planeta. Por supuesto que sí. Así que, bueno, aprovechamos a todos los que nos están viendo para que se suscriban al canal y además le den like, comenten y nos dejen sus impresiones, sus comentarios de lo que es este tema, el tema de la Federación de Fútbol, el fútbol venezolano y las eliminatorias que hoy por hoy están confirmadas para octubre. Veremos si la situación de la pandemia del COVID-19 así lo permite. Esto va a dar mucho de qué hablar y sin duda que se irá actualizando día a día y semana a semana con todo lo que vaya pasando. Y acá en Encuadre Deportivo seguiremos analizando todos estos temas que sin duda repercuten en lo que puede ser en cara a la Vinotinto, mirando hacia lo que pudiera ser nuestra primera disputa mundialista en Qatar 2022. Sí, así es. Nos despedimos por el momento. Ha sido un verdadero gusto haberlos acompañado con este episodio y sigan con mucho más de lo que tenemos para ustedes en Encuadre Deportivo.